Sean bienvenidos a este podcast sobre la historia de la tabla periódica, en donde se abordarán distintos hechos históricos que permitieron formar la clasificación propuesta por Dmitri Mendeleev. Destacaremos los principales aportes de científicos que permitieron llegar a esta gran clasificación de los elementos. Una vez más, sean bienvenidos a este recorrido histórico de la tabla periódica. En sus inicios, los alquimistas realizaron su primera clasificación. Esta era principalmente enfocada a los metales que se conocían en su tiempo. También se relacionaban con algunos ácidos con los que dichos metales reaccionaban. El principal ácido utilizado por los alquimistas fue el aceite de vitriolo, hoy conocido como ácido sulfúrico. Este tenía un uso muy puntual, el cual era ayudar a tratar el oro y quitar sus impurezas. Existen múltiples tablas de clasificación sobre los elementos alquímicos, ya que en su momento cada alquimista tenía su clasificación, y era muy complicado que se relacionaran para compartir el conocimiento de sus hallazgos. Por eso, desde el siglo II hasta el siglo XV se consideró como una rama del conocimiento mística y ocultista. Para que esta historia cambiara, sería necesario que el científico inglés Robert Boyle publicara una de sus obras, El químico escéptico, publicada en 1661, en la cual se plantea un cambio de nombre de alquimista a químico. Robert Boyle hace un gran aporte y propone un concepto que será fundamental para el desarrollo de la tabla periódica. Hablamos de la definición de elemento, en la cual afirmó que si una sustancia es un elemento, entonces no se puede descomponer en sustancias más simples. Con este indicio pasarían aproximadamente 128 años y en Francia, un científico de gran renombre realizaría una de las primeras clasificaciones basándose en los criterios de clasificación de metales y no metales. Este hombre descubrió el oxígeno y realizó grandes aportes a la química. Hablamos de Antoine Lavoisier, el cual, con su estructuración metódica de sus experimentos y los hallazgos que hubo en su época, publicaría en su libro, Tratado Elemental de la Química, una primera clasificación de los elementos químicos, la cual relaciona a las sustancias simples y su capacidad de reaccionar con el oxígeno y formar óxido. En su clasificación ordenó 23 elementos químicos, de los cuales se descartaron posteriormente el calórico y la luz. En 1813, Berzelius realizaría uno de los aportes que permitiría codificar el nombre de los elementos existentes y los que se descubrirían posteriormente. Establece un sistema de codificación en el cual se toma el nombre en latín y se toma la letra inicial en mayúscula. Si hay dos elementos con la misma letra inicial, Berzelius proponía que se tomara otra letra secuencialmente con el nombre y en minúscula. Ejemplo, carbón, que se identifica con la letra C mayúscula, y calcio, que se identifica con las letras C mayúscula, A minúscula. En 1817, el científico alemán Johann Wegener estructuró un sistema de clasificación el cual relacionó los elementos por sus propiedades químicas y estos elementos los ordenó en tríos. A este sistema se le conoce como las tríadas de Wegener. Durante su clasificación de tríadas, observó que los elementos aumentaban también su peso atómico. Entonces estableció que el peso del elemento central era igual a la suma de sus pesos atómicos y el promedio de ellos. Es así como se obtiene un peso atómico aproximado del elemento. Su sistema fue innovador y permitió seguir mejorando dicha clasificación. También observa que las densidades de los elementos de los extremos tienen una relación numérica. Al igual que sucede con el peso atómico aproximado, Wegener aplica el mismo concepto para obtener la densidad aproximada del elemento sumando y luego aplicando el promedio de la suma de las densidades, dando así una aproximación a la densidad del elemento central. En 1860, en el Congreso de Karlsruhe, se reunieron 127 científicos, dentro de los cuales se encontraban Dmitri Mendeleev y Lothar Meyer. En este congreso, Stanislao Canizaro presentó un listado de elementos con sus respectivos pesos atómicos, los cuales serían observados por Mendeleev y Meyer, que posteriormente iniciarían su trabajo para la clasificación de los elementos. En 1864, John Alexander Reina Newlands organizó los elementos según el peso atómico y sus propiedades, logrando observar que cada 8 elementos estas propiedades se repetían.
Esto se conoce como la ley de las octavas, que lamentablemente fue motivo de burla por parte de la comunidad científica, ya que Newlands organizó los elementos en un sistema de octavas musicales. En la actualidad podemos notar una base de lo que sería la ley periódica. En 1864, Meyer establecería un sistema de clasificación basado en las valencias de los elementos. En este se observa la relación de los elementos de la tabla periódica y la capacidad de formar compuestos. Luego propondría otra tabla basándose en la tesis de los pesos planteada por Cannizzaro en Carluch. La tabla de Meyer también lograba predecir con cierta precisión algunos elementos, siendo después de Mendeleev uno de los modelos más exactos de organización de los elementos. Llegaríamos al fin a 1869, en donde el científico ruso Dmitri Mendeleev realizaría un sistema de clasificación bastante complejo. Mendeleev utilizó varias ideas de sus antecesores y planteó otras. Primero, observó la relación del incremento de los pesos atómicos de los elementos. Se basó en que los elementos tenían una constitución como lo planteó Dalton en 1803 con su modelo atómico. En esta época no se conocían las partículas subatómicas, por lo que algunos pesos dados por Mendeleev en su tabla estarían mal calculados, y esto sería corregido con los posteriores modelos del siglo XX. En su primera tabla periódica, Mendeleev únicamente organizó los elementos ascendentemente, por lo que, en su segunda edición, publicada en 1871, propondría un sistema de clasificación más completo, en el cual implementaría un sistema de filas y columnas, el cual contaría con 8 columnas en las cuales se ubicaban los grupos de los elementos que compartían las mismas propiedades químicas, variando su densidad y su peso atómico. Horizontalmente establecería que a medida que se cumplen los periodos, los elementos repiten sus propiedades y en algunos casos adquirían una nueva propiedad. Por último, lo que hizo resaltar a Mendeleev más que a Meyer fue que su clasificación en los lugares donde no coincidía un elemento con sus propiedades decidió dejar un espacio, donde predecía la existencia de un elemento que tenía ciertas propiedades que coincidían con el grupo y periodo donde estaba ubicado. También calculó su peso atómico y la densidad de algunos elementos, que posteriormente serían descubiertos, como fue el caso del galio. Aunque posteriormente se corregirían algunos aspectos de su clasificación, Mendeleev realizó uno de los aportes más significativos al desarrollo de la química moderna. Por ello, fue condecorado con la medalla Davy, junto a Meyer, por su trabajo de condensación y clasificación de los elementos químicos. En posteriores años, con el descubrimiento de las partículas subatómicas y los distintos modelos teóricos del átomo, se realizará un trabajo arduo de corrección de los pesos atómicos y se reorganizarán algunos elementos. Se crearán otros 8 subgrupos y una división para los lantánidos y los actínidos, pero permaneciendo en esencia lo planteado por Mendeleev. Este aporte generado por Mendeleev permite un estudio de la química condensando gran parte de la información de los elementos químicos y facilitando el acceso a sus datos, sin la necesidad de aprenderse todas las características de cada elemento individualmente. Con esto finalizamos el podcast de la historia de la tabla periódica. Espero que haya sido de su agrado y nos veremos en una próxima entrega.